Mm, Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Una disculpa, el domingo pasado no nos pudimos conectar porque me surgió algo muy imprevisto y justo a la hora de la clase, entonces ya no, de hecho, les avisé así de pronto a Magíster y todo, pues una disculpa, pero ya estamos hoy para reponer esa clase y avanzar mucho porque ya prácticamente nos quedan 3 clases. Ya Sí, el 18 de mayo y el 11 de junio. Y el 11 de junio habíamos quedado que lo íbamos a utilizar para hacer este ejercicio de evaluación. Entonces, prácticamente entre hoy y la siguiente semana, que es el 14, vamos a terminar los medios probatorios. El 28 de mayo vamos a abordar cosa juzgada, lo que es sentencia, y el 11 de junio estaríamos haciendo nuestro ejercicio de evaluación. ¿Ve? Entonces creo que vamos bien, vamos tranquilos. Y si me ayudan aquí en Magister para que yo les pueda compartir la pantalla, por favor. el caso que nos dejó revisar de Betty, bueno, Betty Dawn se llama, ¿no? La serie. ¿Sí? Vi la temporada 2. Solamente es la parte 2, ¿verdad? La que tenemos que ver, o también la uno. No, solo es la 2. Es una serie que cada temporada es como una historia diferente. Entonces la uno no tiene nada que ver. Ajá. Solamente la 2. Son, me parece que 8 capítulos. Entonces solamente es la 2. Y les decía, es una historia muy larga, tiene bastantes hechos, bastantes cosas que podemos rescatar, digamos, pero vamos a ceñirnos a algunos hechos nada más, a los que ustedes consideren que les van a ayudar para desahogar sus medios probatorios, y van a elegir solo dos medios probatorios para desarrollarlos, que me gustaría que fueran, no sé, una confesional y una testimonial, ¿no? O alguna pericial, que son como los medios que tienen como un poquito más de carnita, porque las documentales, como ya vamos a ver, pues esas se desahogan por su propio y especial pronunciamiento, porque se hace o sea, el juez por sí solo hace una valoración de esos documentos. Realmente nosotros no los tenemos que desahogar, solamente presentar y así, pero pues los podemos ir mencionando en el escrito. Lo que vamos a hacer es que en la clase donde vamos a evaluar, digamos, ustedes solamente van a elegir esos dos medios de prueba para que me los expliquen, los van a como a exponer, digamos. Y, y esto, pero ustedes pueden hacer todo un, todo un escrito de ofrecimiento, que es lo que les quiero enseñar ahorita, pero no sé por qué no se los puedo compartir. Por ahí si me ayudan, por favor, a que les pueda compartir la página para que vayamos viendo. Y bueno, nos habíamos quedado también en la prueba confesional, ¿no? Les acabo de compartir en el grupo la parte de confesión que no tenía las diapositivas que les había pasado la última vez. Entonces, estas que les acabo de pasar ahorita, tiene la parte de la confesión que Sí, dice sí, es cierto. la confesión, las clases de confesión, todo lo que es la preparación, la admisión, el desahogo y listo. Les voy a pasar en la semana también así como un resumito muy pequeño de todos los demás medios probatorios en la semana para que los vayan leyendo, pero hoy quería ponerles un escrito de pruebas, de lo que sigo sin poder compartir. Voy a ver la primera. ¿Quién nos está apoyando en Magíster? La licenciada. Ay, Dios, no es que sí. Voy a poner aquí en el grupo.
opción. Ya está. Ya está. Gracias. Creo que es esta. Listo, a ver. Ya está. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Listo, miren. Mira, aquí tengo yo todo un escrito. Es un escrito completo. De una acción civil que se llama acción pro forma. Un escrito completo. Aquí ustedes ya conocen estas partes, ¿no? El rubro, que es esta parte, que son valga la redundancia, son las partes en juicio, actor, demandado, el tipo de juicio y a qué se refiere, que es el escrito inicial. Esto puede ir o no puede ir, es cuestión de estilo. Aquí tenemos a la autoridad a la quien nos vamos a dirigir y aquí la persona que está promoviendo, que es el actor. Vamos a ver que tenemos todo el proemio. Esto ustedes también ya lo conocen porque he visto que los demás profesores les han mandado escritos muy similares. Entonces, si no, ustedes me dicen, yo tengo una duda, pero yo doy por hecho que ustedes ya tienen esto en el radar, que es el proemio, que es toda la parte en donde vamos a autorizarnos, vamos a decir que vamos a comparecer por propio derecho, señalar domicilios, señalar abogados, y más abajito, pues bueno, la acción que vamos a promover y qué es lo que queremos aquí en el capítulo de prestaciones, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a requerir al juez, a la autoridad? Después de las prestaciones vamos a fundar, o sea, ¿por qué quiero lo que estoy pidiendo? Bueno, ¿por qué quiero lo que pido? Porque conforme a estos hechos, tengo el derecho de reclamar lo que estoy pidiendo en el capítulo de prestaciones. Entonces, vamos aquí a los hechos. En cuestión de pruebas, es importante desde nuestro escrito inicial manifestemos las pruebas que tenemos. Las vamos a enunciar, las vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque todas las pruebas tienen que ir relacionadas con los hechos. Entonces, mientras estamos haciendo nuestros hechos, vamos a relacionar nuestra prueba. Por ejemplo, tenemos aquí, en el primer hecho, ¿no? Aquí le pusimos nosotros, con fecha 14 de marzo, la señora Liliana, en su calidad de vendedora, y el suscrito Germán, en mi calidad de comprador, celebramos contrato verbal de compraventa respecto a tal inmueble, verbal de compraventa, por el cual ambas partes acordamos términos y condiciones y nos comprometimos a firmar un contrato privado de compraventa por escrito. Y aquí, justo en esta parte, dice, hecho que le consta a la señora Rubí. Solamente lo estoy mencionando. No estoy haciendo el ofrecimiento como tal, más bien, no estoy redactando ese ofrecimiento. Aquí solamente lo voy a mencionar. Hecho que le consta a la señora Rubí. Y lo estoy poniendo. Y más adelante, ¿quién se presentará el día y hora que señale su señoría a efecto de rendir su testimonio? Lo estoy dejando abierto, pero ya le estoy avisando al juez que tengo un testigo respecto a este hecho. Respecto a este hecho de que celebré un contrato verbal, de que me comprometí con esta persona a firmar mi contrato privado, y aquí está. Esta es la mención que se hace en el capítulo de hechos. Ojo,
es en hechos. Pero esto es importante, porque si yo no menciono esto, cuando yo quiera ofrecer la testimonial de Rubí, el juez me va a decir, ¿y dónde, y en qué hechos, y con qué hechos se relaciona? Tú no pusiste que se relacionaba con ningún hecho, no lo mencionaste, y puede ser que no nos la admita. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo menciono una testimonial. Aquí nuevamente en el segundo hecho es otro hecho. Y nuevamente hago la mención de la que la señora Rubí también presenció ese hecho. Y en realidad, como aquí solamente fue un contrato verbal y la única persona que se encontraba con comprador y vendedor era la señora Rubí como testigo, pues prácticamente ella era el único testigo que teníamos. Ajá. Ahora, aquí en este hecho cuarto, estamos diciendo que dice, con base en los hechos manifestados, el demandado, representado por el señor Fernando, esos son hechos de X, en mi carácter de comprador, reconoció el precio de la venta, ¿no? De acuerdo a lo manifestado en el hecho primero del presente escrito, contrato que agrego al presente escrito como anexo 2. Aquí, ojo, lo que estoy agregando es un documento. Aquí donde estoy haciendo la testimonial, la estoy agregando así, como hecho que le consta a la señora Rubí. Pero cuando se trata de un documento, lo voy a agregar al escrito y le voy a asignar un número de anexo. Ajá. Entonces dice, contrato que agrego al presente escrito como anexo 2, 3, no sé, el número consecutivo que vaya de acuerdo a mi escrito. Y así estoy mencionando y estoy agregando el documento. Que lo puedo hacer desde que estoy presentando la demanda. Ajá. Contrato de compraventa que exhibo como documento base de la acción. Bueno, esos ya son tecnicismos, pero estoy exhibiendo ese contrato y aquí ya lo estoy relacionando con este hecho. Para que cuando yo en mi capítulo de pruebas mencione el documento, el contrato, diga, el contrato de compraventa que relaciono con el hecho cuarto. Ajá. Y entonces así ya va quedando. No lo estoy ofreciendo conforme a las reglas que ya vimos, tanto las generales como las particulares, solo lo estoy mencionando, ¿ok? Seguimos entonces. Y otro hecho, el contrato que va a cumplir, ¿verdad? También eso es otro contrato. Aquí estoy diciéndole a la autoridad las condiciones, porque sí, esta acción al principio empezó como un contrato verbal, sin embargo, después sí se firmó un contrato privado por escrito. Ajá. Entonces, aquí digo, de acuerdo con lo pactado, en el escrito estoy diciendo que estoy pagando esta cantidad y que el que promueve libró diversos cheques a favor de las personas de estas que le vendieron. Ajá. Entonces, aquí abajo le pongo recibos y cheques que se agregan a la presente demanda como anexo 3. Ajá. O sea, estoy diciendo, yo pagué. ¿Cómo lo pagué? A través de un cheque. ¿Cómo voy a demostrarlo? Aquí están, los voy a agregar al escrito, pago de cheques, y le voy a asignar un número de anexo. Ajá. Este documento, que más adelante también lo voy a presentar como una prueba documental, se va a relacionar con el hecho sexto. Ajá. Y vamos a avanzar. Aquí vuelvo aquí en el hecho séptimo decimos, las partes nos comprometimos a acudir a la notaría número 29 a efecto de llevar a cabo la formalización, que es ni más ni menos que a la firma de escrituras, ¿no? Entonces, después de que yo había cubierto el monto para el pago de la cancelación de hipoteca que tenía el inmueble y había cubierto también el total de la venta,
aquí digo que a la fecha no se había realizado la escritura respectiva porque no se habían impedido la continuación de los trámites porque la parte demandada ya no quería ir a firmar. La citaban y la citaban a la notaría y decían, no, no puedo, me enfermé, me duele la panza, no sé, nunca iba, ¿no? Entonces, pero yo, como tengo esa voluntad de cumplir, hago mis pagos, me voy a la notaría, llevo todos mis documentos y aún así la señora no va, por lo que cae en un incumplimiento del propio contrato y aquí solicitamos la procedencia de la pena convencional porque la señora no está cumpliendo con acudir a la notaría a firmar escrituras. Y le vamos a poner aquí, bueno, nosotros le pusimos, hecho que le consta el señor Héctor. Ahí tengo otro testigo. Ajá. ¿Por qué? Porque este señor Héctor era el que me acompañaba a la notaría, era el que veía que yo sacaba la cita, que citaba a la señora y que la señora simplemente no llegaba, entonces voy a poner otra testimonial. Ajá. Las testimoniales no llevan números de anexos, solamente los documentos, porque son los que se acompañan de manera física al escrito inicial. Pero aquí ya estoy haciendo mención de otro testigo que voy a relacionar con el hecho séptimo, ¿vale? Y entonces seguimos avanzando. Otra vez, otro hecho. Acuérdense que es hecho con hecho, porque van a decir, bueno, pues si tienes a tantas rubíes y tienes a tantos sectos, ¿por qué no los pones en un solo hecho donde digan, todos estos hechos le contan a esta persona? Porque no son las reglas. Así no nos dice la ley que tenemos que redactar nuestros hechos. Dicen que deben ser uno por uno. Pues por eso nosotros, aunque nos salgan N cantidad de hechos, tenemos que hacerlo uno por uno. Y nuevamente aquí en el hecho octavo estamos diciendo que nosotros tenemos los recursos para cubrir con el remanente del precio de venta, pero que las partes demandadas no acuden a la cita para las firmas en la notaría, hay negativa, y esto otra vez le vamos a poner aquí al señor Héctor, porque es uno por uno. Son dos testigos nada más, pero son diferentes hechos. ¿Ah? Y esto hay que cuidarlo porque al momento de hacer los interrogatorios de testigos, tienen que ir relacionados con los hechos, porque si no tienen relación, te van a decir, no tiene relación. Por ejemplo, lo relaciono con el hecho octavo y voy a hacer una pregunta que tenga que ver, le voy a hacer una pregunta al señor Héctor que tenga que ver con el hecho octavo, pero acerca del hecho séptimo, no, perdón, del hecho primero, que va a decir, no tiene relación ninguna. No hay relación alguna aquí, no te puedo permitir que realices esa pregunta. Por ejemplo, a que diga el señor Héctor si firmó el señor Germán y la señora Liliana un contrato verbal. A ver, ¿dónde le puse contrato verbal? En el hecho 1. Nos vamos al hecho 1. A ver, aquí dice que con fecha, ok, sí, pactaron el contrato verbal, ok, sí, pero ¿qué creen? Que yo puse que esto le constaba solo a la señora Rubí. ¿Es válida o no es válida? Por lógica no es válida, ¿verdad? Nos van a decir, no. Si tú le hubieras puesto aquí Rubí y Héctor, también Héctor podría dar fe de estos hechos, pero solo pusiste Rubí, entonces no, esta pregunta no va porque no tiene relación con este hecho, tiene solamente relación con otros, ¿no? Entonces, ese es como el juego de las preguntas que se van a hacer a los testigos. Tienen que estar, y cuando decimos, y cuando la ley dice, tiene que estar relacionado con el hecho, a eso precisamente se refiere. Con lo que tú dices que pasó y con lo que tú dices que vio, es con lo único que vas a poder preguntar. Las preguntas que quieras, bien formuladas, pero es lo único que vas a poder preguntar. Vamos, seguimos avanzando y decimos. Aquí estamos reclamando un pago de pena convencional por incumplimiento de los vendedores. Y
Listo. Aquí, en este hecho, estamos diciéndole al juez que el actor ha notificado y solicitado de los demandados que se presenten a concluir los trámites ante la notaría para firmar las escrituras, pero pues los señores no han acudido. Que finalmente es la naturaleza y son los elementos de la acción pro forma que estamos demandando en este ejemplo, ¿no? Y aquí, otra vez nuevamente, voy a decir, hecho que les constan los señores Rubí y Héctor. Aquí sí pusimos a los dos, porque tanto la señora Rubí como el señor Héctor presenciaban estos hechos de que los dejaban plantados en la notaría y las negativas que les decían los vendedores para no acudir a la notaría. ¿Okay? Entonces, fíjense bien lo que les acabo de decir. Aquí sí puse a los dos. Pues tanto a Héctor como a Rubí les puedo hacer preguntas respecto al hecho décimo, que son las negativas para ir a firmar. Ajá, porque aquí ya lo estoy poniendo. Es la importancia de que desde el escrito inicial, desde la narración de los hechos, estemos mencionando ya las pruebas que tenemos. Ajá. No vamos a poner ahí las preguntas y no vamos a poner ahí, los requisitos legales que tienen que llevar cada una cuando se ofrezcan, solamente se van a mencionar. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo en ese décimo primero que el actor inició una querella en contra de Liliana, que es la vendedora y la demandada, por la posible comisión de delito de fraude. Ajá, porque no quiere ir, porque ya no se quiere presentar, porque ya no quiere firmar. Entonces, él inicia una denuncia en contra de la demandada, se lo manifiesta al juez, porque hay que decirlo, y le ponemos aquí al final. Misma que agrego al presente escrito como anexo 4. Aquí la redacción puede cambiar, depende del estilo de cada uno que tengamos para redactar, y la cuestión es que se entienda que el escrito se acompaña, que está ahí, qué escrito es y qué número de anexo tiene. Y ya con eso, pues está más que superada esa parte. Entonces aquí también la estamos agregando, como se trata de un documento, porque presentamos copias de esa querella, lo vamos a agregar como un anexo y le vamos a dar un número. ¿Ok? Entonces ya terminamos el capítulo de hechos, invocamos el derecho que nosotros alegamos que nos justifica que nosotros estemos pidiendo lo que queramos a los demandados. Y ahora sí, vámonos con el capítulo de pruebas. Ajá. Desde luego, con fundamento por los artículos 980, 982 y demás relativos y aplicables al Código de Procedimientos Civiles, vengo a ofrecer las siguientes pruebas. Y aquí estamos abriendo ya nuestro capítulo de pruebas. Okay. Hay dos formas, como se los comentaba la vez pasada. ¿Cuál es la regla general del ofrecimiento de las pruebas? Bueno, que después de que se termina esta etapa de presentación de demanda, contestación de demanda y en su caso conciliación, en ese momento se abre el periodo probatorio. La ley dice que se abre el periodo probatorio por 10 días. Ajá. Es cuestión de práctica, es cuestión de, ¿cómo decirlo? Práctica de los litigantes que desde el escrito inicial nosotros abrimos este capítulo. Es decir, ya desde hoy, o sea, no me espero a que me abran el periodo de pruebas. Desde ahorita voy a decir las pruebas que tengo y las voy a ofrecer. Ajá. Lo ortodoxo, lo que la ley establece es que no importa, tu escrita de demanda puede quedar hasta aquí, hasta el derecho. Y ya, puede quedar hasta acá. ¿Por qué? Porque la ley y el propio juez va a abrir un periodo de pruebas de 10 días para que nosotros hagamos esto. Para que nosotros ofrezcamos las pruebas. Es cuestión de que ya en la práctica los litigantes ponemos este escrito, pero podemos esperar
También de acuerdo al tipo de juicio que estemos llevando, porque en la práctica judicial, en la práctica, pues también en algunos procedimientos sí es como pertinente mencionar las pruebas desde el inicial, o bien nos podemos esperar a que se abra la etapa probatoria. El propio juez, al admitir este escrito, también dice, nos vamos a reservar las pruebas, no las voy a admitir, no me voy a pronunciar si las admito o las desecho, porque me voy a esperar hasta que yo abra el periodo probatorio. Pero ahí están, ahí están. Y hay jueces que, no obstante que nosotros ya presentamos nuestro capítulo de pruebas en el inicial, pues nos van a decir, vuélvelas a presentar. ¿Por qué? Porque acabo de abrir mi periodo probatorio y vuelve a presentarme tus pruebas. Ajá. Eso ya es cuestión de práctica profesional, pero lo importante es que nosotros tengamos bien claro cuál es nuestra regla general, que es el periodo de 10 días, y qué es lo que podemos hacer, que podemos ofrecer estas pruebas desde el escrito inicial, desde que estamos presentando nuestra, ¿vale? Entonces, ya tenemos esta frase sacramental de con fundamento en tal, vengo a ofrecer las siguientes pruebas, y aquí ya estoy abriendo mi capítulo de pruebas. ¿Qué es lo que eso también es cuestión de práctica? No hay un orden para poner las pruebas. O sea, no les van a decir primero las documentales, luego las testimoniales, luego la presuncional y al final la confesional, no. Sin embargo, sí seguimos un orden de acuerdo a cómo están ordenadas, valga la redundancia, en el código de procedimientos civiles, y entonces generalmente iniciamos con la prueba confesional. ¿Ok? Y aquí está. Vamos a marcarlo con letra, que también esto es importante, cómo se van a distinguir un capítulo de otro, entonces también ya lo han visto. Fíjense, esto que les voy a decir, se lo voy a decir rapidísimo, pero sí tiene mucho que ver en los escritos. Vamos a ver. Ese es como un tip rápido. Las prestaciones pueden ir enumeradas con incisos o con números romanos, por lo general. Los hechos van con números en primero, segundo, tercero, así en letra. Y las pruebas van con letra. Así se llama. También tiene que ver con la práctica de ya que estamos investigando, y es así como generalmente vamos distinguiendo un capítulo de otro. Pero bueno, entonces tenemos aquí la confesional. Fíjense, la confesional a cargo, hay que mencionar a cargo de quién va a ser, a cargo de los señores Javier, Fernando y Liliana, que son los demandados. Generalmente, ya les había comentado en la clase anterior, la confesional es a cargo de tu contrario, de tu contraparte. ¿Por qué? Porque tú buscas que esa confesión que tú ya le expusiste al juez que existe, se vuelva una confesión judicial al momento de que ellos lo reconozcan ante el juez. Entonces va a volver una confesión judicial porque va a ser un hecho que va a estar reconocido ante la autoridad y va a estar y va a obrar dentro del expediente. Por eso la confesión está a cargo casi siempre de la contraparte. ¿Por qué? Porque es sobre hechos propios, porque nadie más puede confesar algo que no realizó por sí mismo, que es la naturaleza de la confesión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner que es a cargo de los señores Javier y Liliana, que en este caso son nuestros demandados. Y toda esta parte es lo que establece la ley. Quienes deberán absolver posiciones en forma personalísima, no por conducto de apoderado,
porque no puedes mandar a un apoderado a que absuelva tus posiciones, porque rompe con la naturaleza de la confesión que tiene que ser de la persona a quien le consta los hechos y quien realizó esos hechos por sí mismo. ¿Ah? Entonces, aquí le ponemos, porque la propia ley nos establece en los artículos que también ya leímos la clase pasada, quienes tienen que hacerlo de forma personalísima, y como es personalísima, en consecuencia, no podemos permitir que se presente ningún apoderado local. ¿Ah? Y ponemos en la fecha y hora en que tenga verificativo la audiencia. ¿Por qué? Porque esto no lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Hasta que el juez tire su acuerdo y diga, señalo día y fecha para que se celebre las tales horas de tal día de tal año. Ajá, entonces, pero lo ponemos así. Quienes deberán absolver posiciones en la fecha y hora que tenga verificativo la audiencia. Con el apercibimiento de ley, y eso ustedes, yo quiero pensar que ya saben que es un apercibimiento, ¿no? Como un castigo, un jalón de orejas de que de no presentarse serán declarados confesos. Y esto también ya lo habíamos platicado. Si no van a esa audiencia, de una vez apercíbemelos pues, de que si no van a ser declarados confesos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que yo les asegure va a ser cierto. Si yo dije que me firmó 10 contratos y no va a desahogar su confesional, el juez va a tener por cierto que sí lo firmó. Sí, Gaby, se los comparto un poquito más. Terminando la clase, se los comparto. Nada más que les pido discreción con los datos personales de estas personas, o si no, permítanme editarlo, porque este es un caso real y esas personas, los datos que tengo aquí son reales, ¿vale? Pero sí se los comparto por favor. Entonces, pero la idea también no es que me hagan un copy-paste, no me hagan eso, es de que ustedes, como sea, no tiene que ser perfecto, pero tienen que hacer el esfuerzo por meter todos los elementos que vamos viendo porque los tienen que entender, ¿vale? Pero sin problema, en un ratito se los paso. Entonces, les voy a decir, le voy a pedir al juez que los aperciba, que los advierta, que si no van, todo lo que yo haya dicho, todo lo que el actor o todo lo que la parte oferente haya dicho que hicieron tanto Javier como Liliana, el juez lo va a tomar por cierto. ¿Sale? O sea, el juez lo va a tomar por cierto. Va a decir, ah, bueno, pues no vinieron, eso quiere decir que el que calla otorga y entonces, vámonos. ¿Va? Ahora, de todas y cada una de las posiciones, que previamente sean calificadas de legales. Esta de la previa calificación ya la habíamos, creo que lo mencionamos la clase pasada, y si no, ustedes lo pueden checar en el material que les acabo de enviar, donde dice clases de confesión. En el ofrecimiento, espera un poquito. En el desahogo. ¿Vale? Pero ¿qué es esta calificación? ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros vamos a hacer, en la confesional vamos a hacer una serie de preguntas. Que diga que es cierto como lo es, que la señora Liliana prometió firmar un contrato privado de compraventa a favor o con el señor Germán Maldonado. Fíjense cómo inicié la pregunta. Que diga si es cierto como lo es. Estoy afirmando, no le estoy diciendo, oiga, es cierto que usted, no le estoy preguntando, lo estoy afirmando. Las preguntas de los pliegos de posiciones en la confesional siempre son directas. Que diga si es cierto cómo lo es, ¿no? Ya se lo estoy diciendo yo. Es cierto, porque así es una confesión, es algo, es una verdad que yo estoy diciendo que realmente pasó y que estoy intentando que tú confieses y que tú digas, sí, sí es verdad, yo le dije que íbamos a firmar un contrato privado de compraventa.
Y todas las preguntas, también les voy a mandar como esas frasecitas sacramentales. Pero todas esas preguntas van encaminadas a que digas, tú lo hiciste, tú actuaste así, tú dijiste esto, tú tomaste esto, tú no lo tomaste, ajá. Todas esas preguntas van a ir en ese sentido, directo, directo, directo. Que diga si es cierto como lo es. Y entonces ahí los que desahogan o los que contestan, los absolventes, pueden decir sí o pueden decir no. ¿No? O sea, puedes decir, no, yo no le dije que iba a firmar. Y entonces, este tipo de esta confesional, el desahogo de la confesional, se vuelve un tanto rápida porque las preguntas se contestan de forma afirmativa, de forma negativa, y se tiene un chance, una oportunidad de decir, y aclaro, ajá, por ejemplo, que diga si es cierto como lees que la señora Liliana prometió firmar un contrato escrito de compra-venta al señor Germán. Y Liliana puede decir, no, aclarando que solamente realicé un contrato verbal de compra-venta con el señor Germán. Y esa va a ser la respuesta. Punto. Cuando nosotros preparamos a los señores para que, a las partes para que desahoguen su confesional, siempre decimos afirmativa, negativa, y si necesitas aclarar algo, que sea corto, que sea concreto, para que no te metas en broncas. Porque si dice, no, no le dije no le prometí que le iba a firmar, pero pues sí le dije que firmáramos algo acerca del precio, sí le dije que teníamos que darnos el dinero mediante transferencia, sí le dije, ajá. Entonces ahí ya te va dando más herramientas para que la contraparte te diga, ok, pues si le pediste esto por escrito, ¿cuál es la lógica de que solamente sea un contrato verbal, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí vas teniendo muchos elementos para poder desvirtuar esa respuesta. Generalmente lo que se hace es afirmar sí, no, y aclaro cuando se tenga que aclarar. Pero si no hay nada que aclarar, o si la persona está muy confundida, decimos sí, no, y hay otra frase que usan mucho los abogados litigantes que dicen, me remito a mi escrito de demanda o a mi escrito de contestación según sea el caso. ¿Por qué dices? Y me remito porque dices, todo lo que ya dije ahí es lo que quiero repetir ahorita. Y para no repetirlo y para no caer en alguna contradicción, generalmente digo, y me remito a mi escrito de demanda. Eso lo van a escuchar a ustedes. Ya es una forma muy viejita de desahogar la confesional, pero todavía se sigue escuchando, ¿no? Por si de repente les digo, ¿y qué es eso de me remito? ¿Es válido? ¿Se vale? Sí, sí se vale, porque pueden decir lo que ellos quieran. Y es como diciendo, ya te dije que no, desde mi demanda y desde mi contestación. Y vuelvo a repetirlo con los mismos argumentos, para uno no se acuerda exactamente qué es lo que dijo, entonces es muy válido decir, y me remito a esa. Ajá. Pero bueno. Y así. Y esto se refiere la calificación de la legalidad, que cuando tú haces una pregunta, el juez la va a calificar, así como la escuela, ¿no? Esta está bien hecha, esta está mal hecha, esta no tiene relación, esta es insidiosa, es oscura, es no tiene que ver con los hechos, no es precisa, no es clara, es un hecho negativo. Y entonces, que todo eso ya lo vimos al principio, qué es un hecho negativo, qué es un positivo, qué es esto, qué es lo otro. Entonces, si el juez dice, no lo estás haciendo bien, no te la voy a calificar. Entonces, si no te presentas, te van a declarar confeso de todas las que sean previamente calificadas, no de todas, no solamente las que el juez haya dicho, está bien hecha, está bien hecha, está bien hecha. Ajá. Por lo general, sí pasan la mayoría, a menos que de plano pues andemos muy perdidos y no podamos formular la pregunta
de manera directa, pero no creo que tengamos problema con esto porque, como les decía, es una pregunta que se va a realizar de forma directa a lo que ya nosotros hemos dicho en la demanda o en la contestación. Es como a reafirmar todos esos hechos que nosotros dijimos que sí pasaron. Y ya está. Ajá. Entonces, aquí también ponemos posiciones que deberá absolver bajo protesta de decir verdad. Acuérdense de esa frase y de esa protesta que hablábamos la clase pasada. Bajo protesta de decir verdad, que es como el juramento, ajá, es el juramento que hace el absolvente. Voy a contestar con verdad. Y, bueno, aquí le ponemos, por así pedirlo la parte, ¿no? Eso es cuestión de estilo. Aquí tenemos todos los elementos para ofrecer esta prueba confesional. Ahí está. Que sea de forma personalísima, que no sea por apoderado, que si no van, que los declaren confesos, que nos califiquen nuestras preguntas y que estén protestados. Ahora, y esta es otra parte que nos exige la ley, ¿con qué se van a relacionar? ¿Con qué se relaciona esta prueba confesional? Y como la confesional está a cargo de las partes, de tu contraparte, se vale decir que esta prueba se va a relacionar con todos y cada uno de los hechos de la demanda, aunque no los hayamos mencionado. Ajá. ¿Por qué? Porque son las partes a las que les constan los hechos, los involucrados, los que tienen interés total en el asunto, y entonces aquí vamos a decir, lo vamos a relacionar con todos y cada uno de los hechos de la demanda. Ajá. Y vamos a poner inmediatamente qué vamos a acreditar, qué vamos a obtener con esta confesional. Se acreditará la relación contractual entre las partes, las obligaciones adquiridas derivado de la celebración del contrato de compraventa, la falta de interés por acudir a la notaría a firmar la escritura y todo eso, lo que referí en los hechos del presente inscrito y por tanto la procedencia de las prestaciones que requiere. Ya va teniendo forma, ¿verdad? Espero que me vayan siguiendo, se los estoy explicando de la forma más clara posible, pues si no, ustedes me dicen, no entendí, ajá. Pero ahí ya tiene forma, ¿verdad? Y todo esto que vimos, estos dos párrafos, son todos los artículos que hemos leído. Son un buen artículo. No me he querido meter mucho a la ley, más bien que ustedes entiendan la naturaleza del ofrecimiento y demás. Pero es eso, o sea, los artículos ahí están. Son las reglas que nos piden y aquí están. Y es de esa forma en la que traemos las reglas que se establece el código a mi escrito. La redacción puede variar, como ustedes la acomoden a su estilo, porque cada quien tenemos un estilo de redacción que poco a poco vamos a ir encontrando y perfeccionando también. Pero lo importante es que ahí estén los elementos, que estén mencionados, que son esos. No hay más. ¿No? Vámonos con la testimonial. Aquí hay un B, testimonial. Y aquí voy a poner, aquí puedo separar testimonial de Rubí, testimonial de, ajá, o las puedo poner juntas. Vamos a ofrecer prueba testimonial a cargo de los señores Rubí y Héctor. Ajá, Rubí y Héctor, y vamos a señalar cuáles son los elementos que nos pide el código. Cuando se trata de testimoniales, siempre vamos a poner el domicilio de los testigos. Ajá, siempre. No lo pusimos en la parte de hechos, acuérdense, nada más lo mencionamos. Pero aquí donde en el capítulo de pruebas, donde sí estamos ofreciéndolas, tenemos que reunir todos los requisitos que nos diga la ley. Entonces, la ley nos establece mencionar el domicilio. Entonces, aquí está. Con domicilio ubicado en, y ponemos el domicilio. Ajá. A quienes me comprometo a presentar el día y hora que su señoría tenga bien señalar.
El código establece que el juez deberá citar a estas personas. ¿Cómo la cita? A través de una cédula de notificación. El juez da una cédula de notificación y el actuario tiene que notificar a estas personas. En la práctica resulta un poco más engorroso y pierden uno mucho tiempo en hacer esa diligencia de solicitar la cédula e irla a diligenciar con los testigos. Y es por eso que en la práctica los abogados ponemos que nos comprometemos a presentar a los testigos el día y hora en que se señale para celebrar la audiencia. Y nos libramos de todo ese trámite que la ley establece para citar al testigo. Yo me comprometo a llevarlo. Pero ojo, es importante que le digamos esto al juez. Si quieres, hay testigos que no podemos llevar, porque hay testigos que simplemente no quieren ir, pero que resulta que son importantes, ¿no? Para acreditar nuestro caso. Entonces, hay testigos que no quieren ir, entonces es importante decirle al juez que no lo podemos llevar y que sí necesitamos de una cédula de notificación y que sí necesitamos que la autoridad vaya a notificarlos. Ajá. Entonces, ya sea una u otra, hay que señalárselo al juez, hay que precisárselo, porque si de alguna forma no llega tu testigo, te va a decir el juez, pero tú no me dijiste si tú lo traías, tú no me dijiste si querías que yo lo citara, y por qué no está, es tu responsabilidad, te voy a tomar la testimonial como una prueba de cierta, que no se pudo desahogar, pero bajo tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque no me dijiste cómo iba a llegar el testigo a rendir su testimonio. Y eso es un tache para las partes porque no están cumpliendo con ese requisito. ¿No? Entonces, el juez te lo puede desechar o bien te puede tener la prueba como desierta en el momento de la audiencia si no llega tu testigo, porque no es culpa de la autoridad que no haya llegado tu testigo. ¿Ah? Entonces, nosotros aquí pusimos que vamos a presentarlos y que no necesitamos eso. Vamos a relacionar la prueba. Esta prueba se relaciona con los hechos. Aquí hay algo. Creo que tomé una versión inacabada de la demanda, pero aquí, por ejemplo, esta prueba, ojo, porque aquí dice con todos y cada uno de los hechos. Puede ser que la redacción se haga de esta forma, con todos y cada uno, pero no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué tendríamos que hacer? Lo que les he dicho, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? ¿No? ¿Cómo tendríamos que ponerle aquí? Que esta testimonial se relaciona con cuáles hechos. Pues me voy rápido. Me voy rápido a mis hechos y veo en cuáles hechos yo nombré a Rubí, ¿no? Por ejemplo, hecho segundo, hecho tercero, hecho cuarto, hecho segundo, tercero, Sí se especifica, ¿no? séptimo, entonces no son todos. Segundo, tercero, cuarto, séptimo, no son todos. Octavo, ajá, ¿por qué? Porque estoy metiendo a los dos, ¿sale? Entonces estoy tomando octavo, nada más. Entonces aquí en esta parte, tengo que poner, de hecho, esta prueba se relaciona con los hechos segundo, tercero, cuarto, creo que era el sexto, séptimo y octavo de la demanda. Ajá. Vamos bien, ¿verdad? ¿Podríamos ser un poquito más específicos? Por ejemplo, no mencionar, por ejemplo, segundo, tercero, sino directamente los hechos, ¿o es muy engorroso?
Podría ser, pero sí la redacción se te va a hacer más grande y Ujú. siempre y la redacción siempre tiene que ser lo más sencilla Concreto. posible y Sí, concreta. sí. Ajá. Sí podrías, sí podrías, porque nada te impide que pongas, se relaciona con el hecho de tal, y que abras, por ejemplo, no sé, incisos, ¿no? Que se relaciona con los hechos, dos puntos aparte, inciso A, el hecho de que existió un contrato verbal de compra. Inciso B, el hecho de que se firmó, o sea, sí puedes hacerlo así, pero te va a salir una redacción gigante. Es ya redundante. ¿Por qué? Porque ya lo pusiste acá arriba. Aquí yo recomiendo y les recomiendo, en los hechos descósanse, en los hechos, pero siempre respetando las formas concretas de la redacción, pero en los hechos es donde tienen que poner para que aquí ya nada más lo puedan relacionar. Ajá, solamente lo relacionan. ¿Por qué? Y tampoco es recomendable que lo pongan aquí, porque entonces, oh, quizá el juez les diga, nada más me vas a preguntar respecto a lo que me pusiste aquí. ¿Y qué tal si en el hecho fulano yo me descosí un poquito más y tenía otro elemento que preguntar? Pero ojo, no lo pusiste aquí. Ajá. Son trampitas de estrategia que luego se van depurando. Y es por eso también que influye directamente en la redacción del escrito. ¿Vale? Entonces aquí descósanse un poquito para que cuando lleguemos al capítulo de pruebas, entonces nada más los mencionen. Nada más los van a mencionar. Entonces puede ser de forma mañosa, digamos, que le pongan se relaciona con todos y cada uno de los hechos. Porque dejas abierta todo esto. Pero de la forma ortodoxa, tal como lo marca la ley, se relaciona con los hechos segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo. Sí, cuadradito. De todos modos, como les dije al principio, si ustedes preguntan al testigo algo que tenga relacionado con el hecho primero, aunque, por ejemplo, si le preguntan a Héctor algo que tenga de relación con el hecho primero, el juez les va a decir no, porque Héctor no estuvo relacionado en el hecho primero. Ajá. Y aunque ustedes lo pongan, no les va a salir. Porque aquí yo no puse a él, solamente puse a Rubí. Y el contrario, su contraparte, porque ustedes tienen un abogado, o sea, ustedes están realizando las preguntas, pero tienen a su contrario a su abogado que está pilas, que está muy al pendiente de cómo ustedes formulan la pregunta y que tenga que ver con los hechos. Eso es en lo que nos tenemos que fijar cuando nuestro contrario está haciendo preguntas, en si tiene relación con los hechos y la forma en cómo formulan esa, si es directa, si es insidiosa, si es negativa, si es oscura, si es poco precisa, si es sobreabundante, si no tiene relación con la litis, y nosotros estamos, o sea, su contrario los está calificando también por su cuenta para que él las objete en su momento y repregunte o los haga caer en una contradicción a sus testigos, ¿no? Entonces, por eso es un ejercicio bastante padre. El desahogo de la audiencia es lo más emocionante del propio juicio, porque ahí es donde se sueltan las cartas, ¿no? Y ahí es donde realmente empieza como esa estrategia de defensa. Entonces, sí puede ser, Laura, que lo puedas hacer así, más no te lo recomiendo porque va a ser una cuestión muy grandota. Y también puede haber ahí alguna confusión en el momento en que tú realices tus preguntas. Aquí yo les decía, pusimos a ambos, pusimos a Rubí, pusimos a Héctor, pero las podemos separar. Puedo hacer un inciso de testimonial a cargo de Rubí y otro inciso de testimonial a cargo de Héctor. Eso sí puede ser, para que también no nos hagamos locos, ¿no? Eso ya es decisión de cada abogado de acuerdo a estilo, a como le gusta, pero sí tiene que estar ahí precisado, ¿vale?
y con el que se acreditarán, y esto es importante porque tienen que decir con qué se relaciona y qué es lo que vas a acreditar con ello. Con lo que se acreditará los hechos referidos y por tanto la procedencia de todas las prestaciones reclamadas. Ya no es necesario, a veces sí, a veces no, eso es cuestión de estilo, ¿no? Como quieran ustedes redactar. Pero aquí como son varios hechos, ya no los vamos a poner, ya nada más ponemos. Se acreditarán los hechos referidos y por tanto la procedencia de todas las prestaciones reclamadas. Termina. ¿Cuáles son los elementos de la testimonial? Ya están. Señalar a cargo de quién son. Señalar el domicilio. Señalar si yo me comprometo a presentarlos o el juzgado me tiene que apoyar, me tiene que auxiliar a llamarlos a juicio. Señalar con qué pruebas o con qué hechos, perdón, se van a relacionar esa prueba testimonial, ese testimonio, y señalar qué es lo que se va a acreditar con él. Ajá. Y ya está, ya tenemos mi confesional y ya tenemos mi testimonio. ¿Vale? Ya después, la siguiente clase, vamos a aprender cómo hacer las preguntas. No es lo mismo un pliego de posiciones a un interrogatorio. El interrogatorio, esto del pliego de posiciones ya les había dicho que se puede presentar. Se escucha muy cortado, no se entiende bien. A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Sí o no? ¿Se escucha mejor? A ver, chicos. Listo, a ver. Bueno, a ver, continúo y me dicen si me escucho mal. Les decía que no es lo mismo un pliego de posiciones, así se llaman las preguntas que vamos a hacer en una confesional, a un interrogatorio que se ofrecen en una testimonial. Es muy distinto. El pliego de posiciones lo tenemos que presentar por escrito, con una promoción en el juzgado, hasta antes de que se realice un día antes, por ejemplo, de que se realice la audiencia, o el mismo día, una hora antes, media hora antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes de que inicie la audiencia, podemos presentar nuestro pliego de posiciones. Ajá, pero tiene que ser por escrito. ¿De acuerdo? El interrogatorio no. El interrogatorio no se presenta. El interrogatorio lo llevamos cada uno de los abogados. Estamos teniendo nuestro interrogatorio porque se hacen de manera oral. De manera oral nosotros realizamos la pregunta. En ese momento el juez le indica al testigo que no conteste, realiza la calificación de la pregunta, si es buena, no es buena, y después le dice al testigo, conteste. Aquí yo les había dicho, en la confesional el que contesta es sí, no, aclarando. Pero en la testimonial las respuestas son abiertas. Ahí sí los testigos pueden contestar lo que quieran. Y es en donde se vuelve importante preparar a nuestros testigos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se ponen muy nerviosas. Hay personas que cuando te están contando algo empiezan a agarrar otras cosas de que no se relaciona, o por ejemplo a gente mayor es difícil trabajar una respuesta con ellos porque empiezan como a divagar. Ajá. Y es importante siempre preparar a los testigos para que contesten de manera clara, de manera corta y ya. Cuando nosotros les decimos que les vamos a preguntar y con base en ello ceñimos la respuesta lo más concreto posible, nada más necesitamos que nos digan los elementos o los hechos o las cosas que nos resulten importantes para acreditar lo que queremos acreditar en su momento. Siempre les damos respuestas cortas, a menos que sea necesario que especifiquen más, o sea, hay que ver cómo es cada testigo.
si es una persona mayor, si es muy joven, si es un niño, porque también a veces se preparan a los niños en escuchas de menores, eso también puede suceder en la teoría familiar. Si es si es el actor, si es el demandado. Los testigos se preparan, abogados, se preparan y es una falacia el pensar que el testigo va así nomás a decir la verdad. Pues sí puede decir la verdad, pero también necesitamos una verdad estructurada, una verdad procesal con estructura, una verdad procesal que esté apegada a lo que estoy diciendo en un escrito. No vamos a ir a contar una historia. Estamos en un juicio en donde tenemos hechos concretos que tenemos que acreditar. Y en ese sentido se preparan las testimoniales y a los testigos. Respuestas cortas, respuestas concretas. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar a mi testigo y le voy a preguntar lo que yo quiera. Y yo ya le dije que le voy a preguntar. Y yo ya le dije que tiene que contestar. Pero no es solo eso. Tengo un contrario, un abogado contrario, que después de mí sigue él con sus preguntas. Y de todo lo que él haya dicho, va a buscar tirar la veracidad de lo que él haya manifestado. Y entonces ahí encontramos la verdadera complejidad de desahogar estas testimoniales. ¿Ah? Las reglas de las preguntas es solamente que no sean insidiosas, que no sean oscuras, que no impliquen que no lleven más de un solo hecho. Y en general, que no sean formuladas en forma sugestiva, es decir, que tú le sugieras a la persona la respuesta, o sea, que la pregunta lleva implícita la respuesta y ya estamos en lo. Ahora, les había dicho, los pliegos de posiciones empiezan con la frase sacramental, y que diga si es cierto como lo es, porque estamos afirmando. Pero en una testimonial, la frase inicial va a ser que diga el testigo si sabe y le consta. Ajá, porque si no, vamos a decir, no le podemos decir al testigo lo que va a responder. Las preguntas tienen que ser sí abiertas, pero no directas como en la confesional. Entonces, que diga el testigo si sabe y le consta. Ajá. Que la señora Liliana prometió, firmó contrato de compraventa con el señor Germán. Sí, sí, yo sé que firmó contrato de compraventa con el señor Germán, la señora Liliana y el señor Germán. Hasta ahí puede quedar la respuesta. Si es un testigo más hábil, puede a lo mejor alargarle un poquito más diciendo, sí, yo estaba presente cuando la señora Liliana le prometió firmar un contrato de compraventa al señor Germán, acordaron el precio, acordaron que iba a ser tal casa, tal departamento, y el señor Germán quedó de acuerdo, la señora Liliana también, en ese momento entregaron posesión del inmueble. Porque ya estoy agarrando todos los elementos, estoy amarrando muy bien esa pregunta. No siempre pasa así. La verdad es que a veces las personas se ponen muy nerviosas y dicen, sí, 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 no, sí, no, porque están tan nerviosas que no pueden contestar. Se les olvida incluso lo que han practicado, se les olvida incluso lo que tú les has dicho. Mucho cuidado cuando estén en estas testimoniales, vean bien a su testigo, conozcan bien al testigo. Si lo ven seguro, úsenlo, explótenlo. Pero si no, vamos con calma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contrario. Y ellos también pueden hacernos caer en contradicción, aunque sea la verdad, aunque sea que lo que digan sea la verdad, los nervios los traicionan muchas veces. Entonces, así van a ser las preguntas en la testimonial. Que diga el testigo si sabe y le consta. Ah, no, pues sí, yo estaba ahí ese día. ¿Qué día?
¿Y qué llevaba puesto? ¿Se acuerda cómo era el lugar en donde estaban, en donde hicieron el trato? ¿Por qué se acuerda? A la última pregunta siempre que se le tiene que hacer a los testigos es que diga la razón de su dicho. Y la razón de su dicho es por qué sabe lo que sabe. ¿Por qué está ahí diciendo que realmente vio que pasó o no pasó lo que le estamos preguntando? Esa es la razón de su dicho, la justificación de por qué sabe. Y es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. Es decir, porque yo estaba presente. A ver, señora Rubí o señor Héctor, ¿por qué dicen que nunca se presentó la señora Liliana Fermán? Porque yo estaba ahí, porque yo acompañé al señor Fermán a la notaría, porque yo le ayudé a realizar el documento, porque yo lo acompañé, porque, ¿ah? Y esa clave, esa última pregunta que la propia ley establece hay que hacer, que es la razón de su dicho, es precisamente eso. ¿Por qué tú sabes lo que sabes? ¿No? Porque estaba ahí. Porque yo lo viví, porque yo lo presencié, porque yo lo percibí con mis sentidos. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, yo no tengo ninguna. Perfecto. Gracias. Avanzamos entonces con la siguiente, que es la documental. Ajá. La documental, que en este caso, en la prueba documental, no tengo documental. Ok, la prueba documental se divide en dos grandes. Que es una prueba documental que puede ser privada y una prueba documental que puede ser pública. Y ahí cuál es la diferencia. ¿No se la imaginan? ¿No se imaginan algo que les suene, que diga, es un documento privado y este es un documento público? ¿No se imaginan como por qué sería? ¿Un pagaré? ¿Ese qué sería? ¿Privado o público? Privado. Privado. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre solamente dos personas. Ok. ¿Un documento público? ¿Qué sería? Una, una escritura pública. Sí. Bien. ¿Otra cosa? ¿Público por qué? ¿Por qué creen que es público? Porque las demás personas pueden tener acceso. Sí, ajá, pero algo más. ¿Quién otorga esos escritos públicos? ¿Quién los da? El Estado. Estado, sí. Y esa es la diferencia. Sí, 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 muy bien, como lo refiere Laura. Un documento privado siempre va a estar realizado por las partes en particular, por los particulares. ¿Ah? Lo vamos a realizar, podemos realizar, por ejemplo, los contratos, ¿no? Cualquier tipo de contrato, yo cito tu contratante, en mi casa, en mi oficina, en un café, nos sentamos a hacer el contrato, lo firmamos y ya está. Es un documento que es válido, que tiene validez, que produce efectos, consecuencias jurídicas, pero solamente lo estamos realizando entre particulares. No tiene más formalidad que las que nosotros establezcamos en él. ¿Qué pasa con un documento que es público, su naturaleza es pública? Bueno, esos documentos van a ser emitidos ya sea por autoridades o por personas que tengan ese carácter de funcionarios públicos. O bien, en el caso que decía Laura de la escritura pública, aunque el notario no sea un funcionario público como tal, pero sí tiene fe pública que le otorga el propio Estado. Y entonces, cuando el Estado le otorga esa fe pública al notario, en automático los documentos que él firme, de los que él de fe, de esos actos jurídicos que él
de él emanen son documentos públicos y tienen validez y tienen esa naturaleza, digamos, esa característica de todos los documentos que son públicos y son otorgados por los fedatarios. Porque el propio Estado es quien los embiste con esa característica. Asimismo, todas las instituciones del propio Estado. ¿Por qué? Porque se presume, se asume que esos documentos fueron firmados o emanan de una autoridad, de una institución pública. Que, como también dijo bien Laura, todos podemos tener acceso a ellos, no siempre, depende del documento público que se trate, pero sí están ahí, están a la vista, tienen un registro en las diversas instituciones públicas y emanan de estas autoridades a las que el Estado les otorga esa facultad, no así un documento privado. ¿Qué pasa con este tipo de documentos en materia de pruebas o en el derecho probatorio? Que como un documento público, previamente a ello, previamente para que una institución o una persona con fe pública, con ese carácter, pueda otorgarlos, ya previamente el Estado agotó todo un procedimiento, todas unas formalidades para que se dé por cierto, para que se tenga como auténtico ese documento, para que digan, nadie más que el registro civil puede emitir actas de nacimiento, nadie más que el registro civil. Y si un acta de nacimiento proviene del registro civil, se va a presumir que es verdadera. Yo no tengo que probar que efectivamente lleve a mi hijo a registrar y que efectivamente se llama como se llama y que yo soy su mamá y llevar los papeles del hospital y llevar mi ADN y llevar... Yo no tengo por qué hacer eso ya porque yo cuento con un acta de nacimiento. Pero previo a contar con un acta de nacimiento, yo ya tuve que agotar todo eso ante el registro civil, ante esa autoridad para que me diera ese documento. Si yo necesito un pasaporte, antes tengo que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a cumplir con una serie de requisitos que la propia Secretaría me impone. Me pide la CUR, me pide mi acta de nacimiento, me pide fotos, me pide domicilio, me pide un pago previo, lo que sea. Antes de que yo obtenga el pasaporte como tal, yo ya tuve que haber agotado todos los requisitos que me exigió esa propia institución. Cuando yo llego con mi pasaporte, ya la autoridad no me va a decir, a ver, pruébame que tu pasaporte es bueno. Ajá. La autoridad va a agarrar el pasaporte y decir, es bueno. No lo va a cuestionar, no lo va a poner en duda, no va a llamar al secretario de Relaciones Exteriores o al encargado, decir, a ver, tú efectivamente viste a esta persona que no lo va a hacer, porque ya le da un valor de auténtico. No va a ir con el notario y le va a decir, a ver, notario, fuiste, los identificaste, viste a las personas que firmaron en tu presencia, viste los documentos que te dan. No. Aquí está la escritura y esa va a bastar para saber que el acto jurídico es válido, que el acto jurídico se realizó de la forma en que tenía que hacerse y que esa escritura es válida y es auténtica. Esa es la gran diferencia entre un documento público y un privado. Porque con el documento privado, con el que yo agarré y ya, con el que Germán y Liliana firmaron una compraventa entre ellos, aunque hayan testigos, pero solo fue entre ellos, dos particulares ciudadanos normales como todos, que nos sentamos a firmar un contrato, eso sí se van a tener que demostrar. Ahí sí el juez va a decir, pues no le puedo creer todo a Germán, no le puedo creer todo a Liliana. Cada uno me va a tener que demostrar que las cosas realmente sucedieron como lo dicen. Entonces, tienen un documento privado, que es un contrato de compraventa privado, como el propio nombre a veces le ponemos ahí en el contrato de compraventa privado que celebran fulano y sultano.
ese es su documento, tiene validez, produce consecuencias jurídicas que se pueden exigir, lo que ya se prometieron en ese documento. Sin embargo, sí voy a poner en tela de juicio que se haya realizado como dijeron, que no hayan vicios y que no sea pues algún truco, algún acto simulado, porque es privado, porque no se hizo ante una persona que tenga fe pública. Por ejemplo, si Germán y Liliana hubieran decidido ir a una notaría a firmar ese contrato privado de compraventa o ese contrato de compraventa, en ese momento el contrato se vuelve, tiene otra categoría, ya tiene una fecha cierta, por ejemplo. O sea, tú me dices que firmaste en marzo del 2023, en realidad firmaste en febrero. Ajá. Puede ser que el juez diga, ah, sí, Liliana dice que firmaron en febrero y tú, Germán, dices que firmaron en marzo. A ver, ¿quién dice la verdad? Pruébame. Pero ¿qué tal si Germán y Liliana se hubieran ido a una notaría y hubieran firmado en enero? Pero trae ahí el sellito de la notaría, trae la firmita del notario y el juez va a decir, a ver, esto se firmó en enero. Punto. ¿Sí me explico, muchachos? Eso se firmó en enero. ¿Por qué? Porque el notario ya dio fe y yo no voy a cuestionar al notario de que esto se firmó en enero, ni en febrero ni en marzo, se firmó en enero. ¿Por qué? Porque ya emana de un notario. Ajá. Y todo lo que dice aquí, bueno, ya lo voy a, ya, por lo menos la fecha en la que se realizó, en los términos que se realizó, y que los dos tuvieron la voluntad de hacerlo, ya está acreditado. Y esa es la diferencia entre un documento público y un privado. Y así los vamos a distinguir. Entonces, las pruebas que pusimos aquí en este caso en particular, no tengo documentos públicos aquí, solamente tengo documentos privados. Ajá. Documental privada consistente, aquí ya no es a cargo de, porque eso no es a cargo de ninguna persona. Aquí vamos a poner consistente, porque ¿en qué consiste tu prueba documental privado? Tu documento privado. Consistente en el contrato de compraventa celebrado por el señor Javier y por el señor Fernando. Bueno, es que cuando ustedes lo lean van a ver ya por qué sale Javier y Fernando en toda esta onda, ¿no? Pero aquí está. Tengo un primer contrato privado que se firma entre Javier y Fernando como vendedor. Perdóname, Javier, Fernando y Germán. Tengo este contrato. Ajá. Es un documento privado, así lo voy a poner, documental privado consistente en el contrato que firma tal, en sus calidades de comprador-vendedor, respecto del inmueble fulano de tal, hay que ponerlo para identificar bien cuál es ese documento privado y listo. Ahí está. Nada más estoy poniendo qué es, nada más. Abajo. Esta prueba la relaciono con todos los hechos del presente escrito, inicial de demanda, y se vincula con la posesión y propiedad que tengo el suscrito sobre el inmueble. ¿Sí van entendiendo, no? O sea, eso es pura lógica, muchachos, pura lógica. ¿Va? Esto es un documento. Lo relaciono con todos los hechos porque tiene que ver, o sea, son documentos base de la acción que les decimos. Documentos que sin ellos pues, no estaríamos acreditando ni siquiera por qué tenemos un derecho para reclamar algo. ¿Por qué tengo el derecho de reclamar que me firmen una escritura? Porque tengo un contrato. Y ese documento se vuelve un documento base de la acción, porque es la base con la que voy a demandar. ¿De acuerdo? Entonces, como es mi documento base, yo puedo decir que lo relaciono con todos los hechos. Y voy a poner aquí que se vincula con la posesión y la propiedad, porque yo tengo la posesión de ese inmueble. Ajá. No me quieren firmar las escrituras, pero tengo la posesión de ese inmueble. Entonces, y aquí le voy a recordar al juez
que corre agregado como anexo 2. Yo ya lo agregué y ya lo mencioné en los hechos. ¿Se acuerdan? Pues yo ya lo mencioné en los hechos y aquí le voy a decir, ya lo agregué, es el anexo 2. Y entonces, bueno, ya remato con la misma parte final y por tanto de la procedencia de las prestaciones. Ajá. Como yo cuento con este contrato, tengo el derecho para reclamar que me firmen mis escrituras. Ya te lo agregué como anexo 2 y esto es suficiente para que mi acción proceda y para que tu juez me digas, sí, por favor, fírmenle las escrituras a este señor. ¿No? Ahí está, documental privada. Tenemos otra documental privada que le vamos a poner, aquí le pusimos, consistente en la copia simple del contrato de compraventa. Ahí está. Puede haber celebrado entre Diana y Germán. Aquí existen dos contratos. Si quieren enterarse del chisme, ya con la lectura de los hechos ya van a ver por qué. Pero hay dos contratos. Entonces, está el de este y este. Por eso lo pusimos también. Documental privada, consistente, copia simple. Hay que especificar también si lo estaban poniendo en copia simple, si es un original, si es una copia certificada o lo que sea. Ajá. Vamos a describir el documento. ¿Qué es? ¿Es un contrato? ¿Es un instrumento? ¿Son unos recibos? ¿Son unos cheques? ¿Es un pagaré? ¿Qué es el documento? Lo vamos a describir. ¿Y cómo lo estamos presentando? Si estamos presentando una copia, estamos presentando el original, si estamos presentando una copia certificada, lo vamos a describir. Y es el contrato copia simple de Liliana, de Germán, respecto al departamento filarmental, yo compradora, ella vendedora, y listo, ahí está. Se hace solamente la descripción. Otra vez, se relaciona con todos los hechos y se vincula con mi posesión. O puedo cambiar la redacción, esto es libre. Puedo decir, y se relaciona con este documento, se va a demostrar que yo poseo en calidad de dueño el departamento fulano, pero que lo adquirí de buena fe. ¿No? ¿Por qué? Porque existe un contrato. No me metí, no lo robé, no estoy ahí porque sea un acto de mala fe. Existe un porqué, ahí está. ¿No? Entonces aquí en este contrato, por ejemplo, aquí ya le pusimos un poquito más, ¿no? Los términos y condiciones, las obligaciones contraídas y las que fueron incumplidas por los demandados, la mala fe con la que se condujo la demandada al vender un inmueble en el que no era propietaria, ajá. Y eso es un poquito, no voy a repetir lo que puse en el hecho o lo que puse en los hechos, pero voy a reafirmar esos elementos que a mí se me hacen importantes, ¿no? Reconoció lo que había pactado, reconoció lo que le había pagado, ajá, y lo agregué como anexo. Vamos bien, ¿verdad? Ese es otro documento. Aquí yo sí les sugiero que hagan documento por documento. Documento por documento. Tengo un tercer documento privado que consiste en los cheques, ajá, que justifican que yo pagué el precio de la compraventa. Celebrado que los libró Germán a favor de Javier y a favor de Liliana y a favor de Fernando, y estos recibos los agrego como el anexo 3. Se relaciona igual todos y cada uno de los hechos manifestados. ¿Por qué? Porque así estoy acreditando que pagué el precio. ¿Vale? Pagué el precio. Ahí está. Y entonces sigo diciendo que fueron recibidos a su conformidad y que en consecuencia yo sí tengo el derecho de reclamar que se me firmen mis escrituras, ¿no? Y se va a acreditar aparte que yo hice pagos a favor de Bancomer acerca de
este trámite de cancelación de hipoteca, que ya les digo que en el chisme se enterarán, que se tenían que realizar a cargo de Germán y que sí los hizo y que aún así no le firman. ¿Vale? Si yo tuviera una documental pública, ¿cómo se relacionaría? Igual, nada más que aquí en vez de privada, pues le pongo pública, ¿no? Documental pública consistente en el acta de nacimiento, número tal, que se tramita ante el juzgado tal, de nombre, a favor de la señora fulana, acta de defunción, acta de matrimonio, escritura pública número tal de fecha tal que fue firmada ante el notario fulano, notaría número tal del Estado, de la República, que sea, todo. Lo único que se hace con los documentos es una descripción del documento. Y que si yo ya lo puse, yo ya lo relacioné en mis hechos, solamente voy a decirle al juez, acuérdate que fue el anexo fulano, que fue el anexo 10, el anexo 7, el anexo 4, que ya agregué a mi escrito, para que lo encuentre. Y abajito, pues, ¿qué es lo que yo pretendo con ese documento? Igualito, ya sea público o privado. Y ya estamos cumpliendo con esas cosas. ¿Sale? Por último, ya para irnos, la instrumental de actuaciones. ¿Qué será la instrumental de actuaciones? Está muy padre. Instrumental de actuaciones, el expediente. Es el expediente. Y aquí solamente nosotros precisamos en lo que favorezca a mis intereses. O sea, todo lo que obre en el expediente que me sirva a mí de prueba, pero en lo que a mí me favorezca, ¿no? Pues, lógicamente. Entonces le ponemos en lo que favorezca a los intereses. Esta prueba sí se relaciona con todos los hechos. ¿Por qué? Porque es todo lo que obra en el expediente. Y entonces es así. No la menciono. En mis hechos, la instrumental de actuaciones no se menciona. Solamente va en el capítulo de pruebas. Y por eso digo, la relaciono con todo, con toda mi historia, con todo mi escrito. ¿Por qué? Porque al final esta instrumental se va a valorar de acuerdo a un juicio de valor que hace el propio juez. Lo lee, lo dice, ay, ok, sí, ok, no, esto aquí, esto ya. O sea, y es un juicio de valor que hace el propio juez. Y es como va a determinar cuánto te va a favorecer la instrumental de actuaciones, de acuerdo a lo que haya en el expediente. Entonces se va a relacionar con todos los hechos y se va a acreditar, por ejemplo, se tiene que decir, se va a acreditar, yo le pusimos relación contractual, ¿no? Para que las prestaciones sean procedentes. Y le ponemos, ya que por tratarse de actuaciones judiciales de valor probatorio pleno, se demostrarán otras verdades legales, entre otras verdades legales, que los hechos sean reconocidos expresamente por las partes y por lo tanto forman parte de la controversia. Confesión expresa y espontánea de la parte demandada y que todos los hechos y todas las verdades legales que surjan dentro de este procedimiento van a también a formar parte de algo que me va a favorecer al final. Ajá. Esto ustedes, yo se los pongo así, que son como las finalidades de esta instrumental. Una parte muy, muy padre. Y en la próxima clase ya vamos a ver el código en donde salen todo esto que vimos. Hay muchísimos artículos que nos van a decir que pongamos esto que vimos hoy. Y ya la presuncional, en su doble aspecto legal y humano, esto lo vamos a ver un poquito más detallado en la próxima clase. Pero tanto la instrumental como la presuncional no se mencionan en los hechos, pero van de cajón. Van de cajón, ¿por qué? Porque yo necesito que el juez valore lo que hay en el juicio, en el expediente, y necesito que el juez haga otro juicio de valor con esta prueba presuncional en donde él me dé a mí como esos puntos buenos que yo tuve en el juicio. Mi buena conducta procesal, mi disposición, lo que traigo, lo que estoy diciendo que es verdadero. Necesito que el juez valore tanto esas presuncionales legales como las cuestiones humanas que ya emanan propiamente del juez,
todo lo que me favorezca dentro del juicio. Entonces, tanto la instrumental como la presuncional solo van en el capítulo de pruebas y van relacionados con todos los hechos y por ejemplo, la presuncional tiene que ver con la convicción que tenga su señoría y con esos ejercicios o esos juicios lógicos jurídicos que se van a basar en las máximas generales de la experiencia del juez. Ajá, o sea, eso es como que lo que percibe el juez con sus sentidos y es un ejercicio que él hace para ver a quién le da la verdad al final. Es una parte romántica, digamos, de la valoración de pruebas, en donde el juez ya hace estas valoraciones y dice, para mí, el que demostró la verdad procesal es esta parte y es a quien le va a dar la razón. ¿Vale? ¿Cómo ven? Y hasta ahí terminamos el escrito de las pruebas. ¿Vale? Y terminamos el tiempo de la clase. Sí, muy bien, muchas gracias. Esto, en la próxima clase vamos a ver la prueba pericial, un poquito de documentos electrónicos, cómo los vamos a incorporar, porque la ley no lo establece como tal, pero se pueden incorporar. Vamos a platicar también de eso. ¿Y qué nos falta? Pericial, documentos electrónicos, y yo creo que ya, ¿vale? Y les voy a, si les pareció bien esta dinámica, yo creo que les voy a mostrar también cómo se hace la redacción de la pericial, porque tiene mucho más carnita. ¿Vale? Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Les voy a, permítanme por favor, editar un poquito el documento para las cuestiones de información personal, que tenemos también la obligación de cuidar de nuestros clientes, y ya para que les pueda compartir el escrito. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Gracias. Esperemos que tengan buen fin. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin a todos. Gracias, gracias.